que me dice ahí Barrios, Tello, ¿qué tal me escuchan? Barrios, Tello, Profesor, buenas noches. hola Tello, ¿qué tal me escuchas? Buenas, Profesor, buenas noches. ¿cómo está? Sandra, ¿qué tal me escuchas? Sí, profe, es normal. Gracias, muy amable, gracias, gracias. ¿Me confirma si estoy compartiendo ahí, por favor, una presentación Prezi que dice mercado competitivo? Sí se ve, profesor. Gracias, muy amable. Esperamos ahí un par de minutitos. Sí, gracias. Bueno, comenzamos. Comenzamos, ¿eh? El tema de esta semana, mejor dicho, recordemos algo de la semana anterior. En la semana anterior vimos el tema de mercado en general. Y claro, en ese contexto pudimos analizar en el poco tiempo que siempre tenemos, analizar la oferta, la demanda, las mercancías que se intercambian, los flujos de dinero que se dan a través del precio de los bienes y también de los servicios que están en un mercado, ¿no? Y por ahí hablamos de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y de alguna manera dijimos que en el marco de esta ley se tiene que, a mayor demanda, mayor precio. Y también en sentido contrario, a menor demanda, mayor precio, ¿no? Y entonces, también en términos de oferta, ¿no? En términos de oferta, a mayor oferta, menor precio. Y a mayor oferta, menor precio, ¿no? La oferta como la demanda tienen un efecto contrario. Mientras para uno eh, podría decirse hay aumento, en el otro lado se da la disminución. Bueno, este tema de esta semana complementa lo anterior, ¿no? Porque aquí tenemos este tema del mercado competitivo. Y ojalá que tuviéramos en todos los lugares un mercado competitivo, ¿no? Ojalá que en nuestro país hubiera un mercado competitivo, ¿no? A veces a veces se da y otras veces no se da. Y entonces provienen los desequilibrios.
Y entonces el hecho de conocer cuándo tenemos un mercado competitivo o el hecho de conocer cuándo no tenemos o se distorsiona el mercado competitivo es lo que vamos a ver a continuación. Y es un tema de lo más relevante, porque todos somos de alguna manera, en algún momento formamos parte de un mercado. En algún momento formamos parte de un mercado. En algunos casos como demandante y otras veces como operante, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, si mañana queremos comprar una prenda de vestir, por ejemplo, que siempre, que siempre nos gusta tener, vestir, estar bien vestido, por decir, ¿no? Entonces, en ese caso nosotros estaríamos como demandantes de esa mercancía llamada vestido, ropa, ¿no? Outfit, como dicen ahora, creo, ¿no? Eh, y las tiendas, los negocios, la boutique, donde hubiere, son los oferentes de, de dicha mercancía, ¿no? Pero ¿qué tal, digamos, si hubiera solamente una tienda que vende esas prendas de vestir? ¿Qué tal si hubiera, en otro caso, muchos negocios donde nosotros tenemos la capacidad de seleccionar, digamos, de darnos el lujo de escoger dónde vamos? Y si queremos, vamos a uno, y no queremos, vamos a otro, ¿no? Bien, esa situación, pues, está permanente ahí, ¿no? Y no solamente con esta mercancía, incluso con el dinero, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán leído, escuchado que el tipo de cambio el día de hoy está cerca de 3,88 y es posible que haya cerrado a 3,90. Está en una fuerte alza, digamos. ¿Y por qué? En términos de mercado, porque esto del dólar también tiene un efecto político, por cierto, pero aquí en términos puramente económicos, ¿ya? A la menor oferta de dólares en el mercado ha llevado, digamos, que el tipo de cambio, que es el precio de la moneda, suba, ¿no? El precio de la moneda norteamericana, en este caso, suba, ¿no? Y ahora viene, digamos, la discusión, ¿por qué hay poca oferta, ¿no? ¿De quién depende, ¿no? ¿De quién depende que haya poca oferta? Y encontramos ahí al Banco Central de Reserva, que es el que pone los dólares en el mercado. Y entonces el banco, por el momento, no le da la gana, puede, de vender dólares, de sacar los dólares al mercado. Y por lo tanto, hace que disminuya la oferta. Y lo hace con una situación política, ¿no? Vivimos en este momento una economía liberal, en una economía de libre mercado, ¿no? Donde hay una candidata que apuesta por libre mercado y un candidato que de alguna manera insinúa aplicar más una economía social de mercado, con fuerte carisma o apariencia social, más que económica, ¿no? Y entonces el banco también tiene sus intereses políticos, ¿no? En favorecer a una y afectar a otro, ¿no? Y más aún, si vemos que ahí en el Banco Central de la Reserva tenemos hasta 4 directores que son del grupo fujimotesinista, como le llaman, ¿no? Entonces, ahí está la situación. Y entonces ya se trae, digamos, de una afectación en el mercado. Entonces los mercados se pueden afectar por diferentes situaciones, ¿no? Dependiendo, digamos, que si hay muchos negocios o hay pocos negocios, si alguien pone la oferta o no lo pone, o lo esconde, o lo camufla, como dicen, y entonces hace que los mercados se modifiquen en términos de precios, ¿no? Bien, bien. Pero ahora entremos, digamos, al concepto en sí de mercado competitivo, como se indica acá.
El mercado competitivo es aquel en el que concurren muchos compradores y vendedores. O sea, en ambos hay muchos. Ese es lo ideal, ¿no? Lo ideal en una economía es que haya un mercado competitivo, ¿no? Muchos compradores, muchos demandantes, ¿no? Y muchos vendedores, muchos oferentes, ¿no? De tal manera dice que la influencia que ejerce cada uno de ellos sobre los precios es nula. Y justamente he comentado anteriormente, cuando no sucede esto, es que algunos, algunos al no salir a vender o al no abrir su tienda o al reservarse para venderlo después, especular, por decir, ya están generando distorsión en el mercado. Pero entonces no olvidarse, ¿no? Que cuando tenemos ahí un ambiente en el que concurren muchos compradores, muchos vendedores, como ocurre, por ejemplo, cuando vamos a un mercado común, a un mercado de productos ahí, ¿no? Y entramos y estos mercados tienen hasta 4 puertas, ¿no? Y entran por un lado la gente, por otro lado, por los 4 puntos cardinales entra la gente. Estos son los compradores. Y adentro tenemos ahí muchos puestos que venden arroz, muchos puestos que venden pescado, muchos puestos que venden carne, muchos puestos que venden ropa, etcétera, ¿no? Eso es lo ideal en un mercado, ¿no? Para que se considere como competitivo, ¿no? Pero no es tanto solamente en términos de cantidad, ¿no? Sino también en términos de eficiencia, transparencia, como luego vamos a ver, ¿no? Pero esto último que dice, de tal manera que la influencia que ejerce cada uno, miren, este es fundamental, de tal manera que la influencia que ejerce cada uno sobre los precios sea nula. O sea, al haber tantos vendedores, por ejemplo, aunque cierre uno o dos, el resto puede vender, digamos, los bienes que necesitan los demandantes. Si por ahí un demandante se enferma y no va a comprar, u otro no le da la gana de ir a comprar, pero el resto va a ir y siempre, digamos, va a haber ahí un número, digamos, elevado de vendedores o de compradores, ¿no? Bueno, en términos, siempre pues, como todo mercado, se da aquí en términos de oferta y demanda, ¿no? Lo ideal, digamos, que haya pues es un equilibrio en el mercado, ¿no? Donde hay, digamos, un punto al menos ideal para efectos académicos, que la oferta, digamos, iguale a la demanda o la demanda iguale a la oferta, ¿no? Porque si no es así, ya trae, digamos, distorsiones en el mercado. Basta, digamos, que la demanda disminuya para que aumente el precio, basta que la oferta disminuya para que aumente el precio y todo eso, digamos, ahí. Otro elemento a considerar aquí, este gráfico representa de alguna manera el mercado, ¿no? Donde está ahí la oferta y la demanda. Y donde está, digamos, ahí, por ejemplo, en el eje de las abscisas, ahí, la cantidad. ¿Cantidad de qué? De bienes, de servicios, de monedas. Recuerde que la moneda es una mercancía. La moneda es una mercancía. Cuando nosotros pagamos, por decir, se me ocurre, esperemos que no suba tanto a 4, si pagamos 4 soles por dólar, estamos comprando una mercancía. En este caso, la mercancía es el dólar norteamericano, por decir si fuera el caso. En el lado de las ordenadas, podemos ver ahí el P de precio, el precio, ¿no? O sea, cantidad y precio. Siempre, digamos, vamos a encontrar en un mercado esto, cantidad o producto, bienes, servicios, monedas, ¿no? Y al otro lado, el precio correspondiente de la camisa, el pantalón, de la ropa interior, se me ocurre decir también, del camote, la yuca, el arroz, el pescado, de los huevitos, etcétera, de todo, ¿no? De todos los productos. Y también de la moneda, ¿no? Del euro, del dólar, del yuan, del rubro, de cualquier moneda.
Características de este mercado competitivo, ¿no? Bueno, esta principal, ¿no? Esta principal que ya lo hemos dicho en el concepto, muchos compradores y muchos vendedores. O sea, tiene que darse ese panorama para que el mercado tienda a ser competitivo. Y luego agrega, una característica fundamental del mercado competitivo es la presencia de numerosos compradores y numerosos vendedores. Eso genera competencia. Sabemos que en nuestros medios, en muchos productos y en muchos servicios no hay competencia. No hay competencia. Por lo tanto, no se tienen mercados competitivos en algunos bienes y servicios. Por ejemplo, se me ocurre ahorita pensar en la leche, que es alimento, digamos, para los niños, para los jóvenes, para todos, ¿no? La leche. Y tenemos una empresa que fabrica la leche a nivel nacional. Y si avanzamos ahí hablando de líquidos, nos vamos a la cerveza. Y tenemos una empresa que hace la cerveza de todo el país y que ha comprado al resto de empresas. Incluso esta empresa compró una gran empresa que tienen ahí ustedes en el Cusco, como es Cusqueña, ¿no? Y que ahora pertenece a este grupo de Bacus, y este Bacus que ahora pertenece a una transnacional, Miller, creo que se llama, ¿no? Y todo lo tiene monopolizado. El monopolio es una distorsión, es totalmente contrario a este mercado competitivo. Y el monopolio va a ser también cuestión de análisis más adelante, pero por ahora nos sirve para efectos de comparación. Entonces, esta característica es que conlleva, digamos, a que haya muchos compradores y vendedores. Es lo ideal. Eso hace, digamos, que los precios se mantengan en términos de mercado, se mantengan. Pero claro, tiene sus defectos, ¿no? Porque por ahí algunos vendedores comienzan, digamos, a concertar. Creo que comentamos con ustedes, si no es con ustedes, con otros, Indecopy, por ejemplo, encargada de castigar la concertación de precios, está lanzando y tiene ahí en la televisión a nivel nacional una publicidad relacionada con esta contra la concertación de precios. Porque ese es un defecto, pues. Los vendedores, al ver que no ganan lo suficiente o buscan, digamos, entre todos beneficiarse, o un grupo más fuerte, por decir, un grupo más fuerte, porque dentro de los vendedores van a haber grandes, medianos, pequeños, micro, y entonces uno que otro podría concertar precios y ya distorsiona la competitividad del mercado. Seguimos con las características allá. No existen barreras de entrada y salida. Sí, eso es bien importante en un mercado, ¿no? Y claro, eso no ocurre, digamos, en nuestro medio, por ejemplo. En nuestro medio lo que sobra son las barreras. Por ejemplo, hoy escuchaba a la candidata Keiko Fujimori decir que, pues, no sé, bueno, del Cusco ayer lo han sacado, digamos, a tomatazo, ¿no? A tomatazo limpio lo han sacado, ¿no? Pero ahora no sé en qué parte ha estado y mencionaba, ¿no? Apoyo total a los microempresarios, ¿no? Eliminación de barreras de entrada, ¿no? No cobro de autorizaciones, licencias, al menos por 2 años. Entrega, digamos, de créditos, ¿no? Lo que pasa es que esta candidata lanza así una serie de propuestas y nadie le repregunta, digamos, y cómo lo va a hacer y quién va a pagar, digamos, lo que falte por ahí, ¿no? Pero en cambio, cuando el otro candidato dice algo, inmediatamente le salen al cuello, ¿no? ¿Y de dónde vas a sacar eso? Y si no pagan impuestos, lo que ya están pagando, ¿cómo vas a cubrir eso?
La situación política conlleva eso. No, pero el asunto es el siguiente, ¿no? En nuestros medios, digamos, hay muchas barreras para entrar al mercado. Y en todo mercado, un mercado que de alguna manera, por ser docente también de finanzas, tengo, por ejemplo, del mercado bursátil. El mercado bursátil es un mercado centralizado aquí en Lima, Perú, pero por efecto de la virtualización uno puede, digamos, comprar y vender de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, en este mercado hay una fuerte barrera para entrar. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, en este momento comprar una acción, no podría. Ni siquiera una acción de un sol, por decirlo. Siquiera, dame una acción de un sol, nada más. No quiero más. Una acción de un sol, ¿qué tiene usted? Me va a decir, está loco, aquí no. ¿Por qué? Porque para comprar, digamos, instrumentos, por lo mínimo debe tener 5.500 soles. ¿Por qué? Porque las comisiones, las barreras, las comisiones que te van a cobrar, las comisiones que te van a cobrar aquí, para 5.500 soles es la mínima. Es la mínima. De modo que si vas a comprar, por ejemplo, 5.000 soles en acciones, vas a pagar lo mismo que si compras 5.500. Si vas a comprar 4.000 soles en acciones, la comisión es la misma como si hubiera comprando 5.500 soles. Y eso se considera como una barrera para ingresar al mercado. Muchas comisiones, ¿no? Miren, te cobra comisión una sociedad agente de bolsa para asesorarte. Te cobra comisión la Bolsa de Valores de Lima para entrar al mercado. Te cobra comisión esta empresa que hace las labores de compensación y liquidación Cavalli dentro de la Bolsa de Valores. Te cobra comisión la Superintendencia del Mercado de Valores. Y para remate, esos conceptos también están grabados con el impuesto general a las ventas. Y entonces eso se considera como barreras de entrada al mercado bursátil. A la fecha tenemos prácticamente dos mercados bursátiles, dos entre comillas, ¿no? Porque el mercado se considera como uno solo, ¿no? Pero se considera un mercado grande, más burocrático, con más barreras, donde están las grandes empresas, y otro mercado, ¿cómo le llaman? Mercado, uy, se me fue. Un mercado, digamos, como un mercado que da, donde disminuye un tanto las barreras, y, y fue creado como una suerte de promoción para que la pequeña y mediana empresa, porque la micro no va a poder entrar, para que la pequeña y mediana empresa pudieran entrar al mercado alternativo de valores, más conocido como el MAV, Mercado Alternativo de Valores. Este mercado eliminó algunas barreras que tiene el mercado general, pero aún así conserva algunas barreras. Por fe de algunos empresarios, sabemos que las barreras no han sido eliminadas totalmente, siguen ahí. Porque además, digamos, de cobrarte estas comisiones que menciono, te piden pues que tengas que tengas contabilidad y contabilidad completa, porque tienes que presentar estados financieros mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, y además de los informes financieros periódicos, ¿no? O sea, eso genera una suerte de barreras, ¿no? Porque genera sobrecostos en las empresas. También se ha estado, por ejemplo, anunciando ahora que, bueno, por estos días pues no podemos dejar la política, ¿no? No podemos apartarnos porque ellos ponen la agenda de alguna manera, ¿no? Uno u otro candidato pone la agenda, ¿no? Por ejemplo, es un hecho que el candidato Castillo, por ejemplo, estaba mencionando de restringir las exportaciones. Y esa es una barrera. Que restringir las exportaciones es una barrera. Porque con eso habría menos productos para el consumidor. Lo cual, digamos,
de primera aparece como malo, ¿no? Pero si uno mira, digamos, en el fondo, este candidato lo está proponiendo como una forma de promover la industria nacional, ¿no? De promover, digamos, la actividad comercial, los servicios a nivel interno, ¿no? Lo está proponiendo como para que no se importe papa si somos los grandes productores de papa en nuestro país. Y la papa que producen gran parte de la sierra de nuestro país no se pudre, digamos, en los lugares correspondientes porque nadie lo compra, porque prefieren la papa extranjera, ¿no? Y lo mismo sucede con el maíz y todo eso. O sea, ahí habría que encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Eh, Promocionar, digamos, al agricultor nacional es muy, muy positivo. Promocionar la industria nacional, muy recontra positivo. Punto para este candidato, ¿no? Ni modo, ¿no? Y si la otra candidata lo dice y tiene la misma idea, también punto para ella. Porque un país se desarrolla teniendo un fuerte aparato industrial, con mucha tecnología, con mucha ciencia ahí puesta al desarrollo, ¿no? Pero claro, pero también es necesario, digamos, comercializar con el mundo, ¿no? Si nosotros vamos a quererle vender al mundo, el mundo también nos va a querer vender algo, ¿no? Y entonces, por eso digo que es necesario encontrar, no restringir del todo las importaciones, ¿no? Sino en forma racional. De repente aumentando los aranceles, y justamente los aranceles son barreras de entrada para las importaciones. Los países que tienen, por ejemplo, altos aranceles, que no es tanto nuestro país, nuestros aranceles están 12, 15%, que no son muy altos. En otros países tienen 20, 30, en algunos casos hasta 50% de aranceles. Eso lo hacen, digamos, para no promocionar las importaciones, ¿no? Y facilitar el desarrollo de su empresa nacional. Entonces, lo ideal, digamos, que en este mercado no existen barreras de entrada y salida. Eso se refiere, digamos, a que cualquiera puede comprar y cualquiera puede vender. Y lo hace en las mejores condiciones, ¿no? Ese es lo ideal, ¿no? Luego agrega, las barreras de entrada y salida son las condiciones que hacen que sea fácil entrar o salir de una industria, de un mercado, ¿no? De una industria, un comercio, de los servicios o cualquier otra actividad económica. No sé si ustedes tienen ahí algo que anotar. Por favor, con todo gusto. A ver, hola. Sobre este concepto inicial que hemos dado. A ver, ¿tienen alguna opinión? Ahí está nuestro concepto, ¿no? Mercado competitivo es aquel que en el concurren muchos compradores y vendedores. Es lo ideal. Es lo ideal. Ustedes saben, por ejemplo, le comento algo que se ha dicho, por ejemplo, que el candidato que ya no está en carrera, Lescano, por ejemplo. Lescano propuso, yo no soy de Acción Popular ni nada, sino que estudio, yo leo y analizo todo lo que dicen estos políticos, los políticos, ¿no? Bueno, Lescano dijo que había, digamos, créditos muy caros. Los créditos bancarios son muy caros. Y el crédito es un servicio que recibe, un servicio muy, muy caro en nuestro medio. Y que eso se debía a la falta de competitividad. En realidad tenemos, decía, pocos bancos para una población, digamos, de 35 millones de habitantes. Y ahora con el avance de la tecnología, deberíamos tener más bancos, para que generen esto, un mercado competitivo en el caso de ahorros, de ahorros a la vista, de ahorros a plazos, de certificados bancarios o la colocación de créditos a tasas menores, ¿no? Porque no es posible, digamos, que un microempresario termine pagando
50, 60, 100, 120% por un crédito para capital de trabajo, ¿no? Eso no es ayuda, ¿no? Y la candidata Keiko, por ejemplo, decía hoy que le vamos a dar un crédito especial a los microempresarios. Habló de algo de 10.000 millones de dólares, algo así, que traería, digamos, para toda la economía nacional. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, es muy positivo, ¿no? Ya algunos verán si le creen o no le creen, ya es otra cuestión, ¿no? Pero que lo dijo. Y, y trata de incentivar a la empresa, ahí está el comentario. Bien, algo sobre este punto? Por favor. Luego hemos visto esta primera característica, muchos compradores y vendedores, ¿alguna opinión? Podemos ver ahí en la gráfica del lado derecho, por ejemplo, ahí donde están ahí los vendedores, los vendedores. Y al lado izquierdo, podemos ver los compradores, ¿no? Yendo ahí con el dinero, para comprar el televisor, para comprar ahí ¿qué podemos ver ahí? ¿Qué más? El pollo, ¿no? Cualquier producto, ¿no? ¿No? Bueno, y esta segunda característica es que no existen barreras de entrada, ¿no? Ojalá no existiera, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Pero tampoco, pues, las barreras no son barreras, digamos así, puestas, digamos, de mala fe, ¿no? Las barreras es para darle credibilidad, para que una empresa sea formal, sea legal, ¿no? Porque no cualquiera puede hacer negocio, ¿no? En el sentido, digamos, que los negocios tienen que ser formales y legales, ¿no? Porque no podemos aceptar, por ejemplo, productos que hacen daño a la salud, que son provenientes del narcotráfico, son provenientes del lavado de activos. No se puede aceptar eso, ¿no? Hay una actividad empresarial que es la legal, y para ejercer la actividad empresarial legal se ponen estas barreras, ¿no? Como una suerte de generar confianza en el demandante. El asunto es disminuir esas barreras. No solamente disminuir en tiempo de trámite, que es todo un problema, ¿no? En algún momento este candidato de Soto, con su libro El otro sendero, hizo pues un análisis en este tiempo. Esto fue allá por el año 1990, algo así, con su libro El otro sendero, en el sentido, digamos, primero hizo un diagnóstico, ¿no? Hizo un diagnóstico de que, por ejemplo, para poner un negocio tenía que incurrir en miles de papeles, y esos papeles hacían cientos de kilómetros, así figurativamente lo presentó, ¿no? Era tanto los papeles que justamente a raíz de esa propuesta se disminuyeron los trámites, ¿no? Disminuyeron un poco, pero aún así es poco lo que se ha avanzado en ese sentido. Porque ahora, usted a veces a mí me pasa lo siguiente: veo por ahí un nuevo negocio, y que tiene ahí un cartel, un anuncio, ¿no? Un anuncio. Y ese anuncio está tapado, ¿no? Con la justa se puede ver algo, pero está tapado, ¿no? Y está tapado a veces, pasas, por decir, en enero lo viste eso, te vas en febrero y sigue tapado ahí, te vas en marzo y sigue tapado. Oiga, pero ¿qué pasa ahí? Se demora como 4 o 5 meses para aprobar un simple anuncio, ¿no? Y el negocio está abierto, ese es lo peor, ¿no? El negocio está abierto, ya está con licencia, autorizado, el negocio está funcionando, pero su aviso no le autorizan. Y eso depende de la municipalidad. No puede ser una incongruencia así de ese tipo, ¿no? Y ni qué decir, pues en las licencias también hay muchas demoras en las licencias
en la licencia de funcionamiento, las municipalidades, demoras en la licencia de anuncios, las municipalidades. Más bien en esto sí ha agilizado la SUNAT. Por ahí algunos dicen la maldita SUNAT, otros qué bien que exista, pero en estos los trámites de la SUNAT desde hace tiempo, desde que apareció, la SUNAT, digamos, ha agilizado entregando, digamos, el registro único de contribuyentes. Más bien son los otros sectores los que crean estas barreras. Por ejemplo, en un establecimiento de salud, el Ministerio de Salud, en un centro académico como la universidad, por ejemplo, ¿por qué no estamos licenciados? Por una barrera burocrática, digamos, por no cumplir algunos requisitos de forma, que es por ahí un documento u otro, ¿no? Y no puede ser, pues. Y además, digamos, el tiempo que habrán llevado, digamos, los directivos en lograr que les autoricen que funcione como universidad, ¿no? Para después de un tiempo venir y cortarle, digamos, la cabeza, ¿no? Aun cuando ahora existe la posibilidad de presentarse nuevamente a un segundo licenciamiento y esperemos que se logre ahí, pero ahí los directivos tienen que trabajar fuerte porque con la preparación de los papeleos, algunas inversiones que tengan que realizar, son barreras, esas barreras están ahí y en todos los sectores, ¿no? En todos los sectores. Por ejemplo, se me ocurre, eh, siempre a veces iba acá en Lima por este sitio, el distrito del Rímac, que está detrás del Palacio Gobierno, por ahí, y siempre iba por ahí porque tenía un hermano que era policía y hay un cuartel ahí, él trabajaba en Chiclayo, digo, porque ya falleció, eh, me pedía que le haga favor de ir a este cuartel. Y por ahí me iba a este cuartel y veía bastantes negocios. Eso es lo que quiero contar. Veía bastantes negocios que vendían, por ejemplo, uniforme de policías, chalecos, botas, pantalón, camisa, saco, kepi, gorro, hasta el palo ese que llevan los policías, etcétera, etcétera. Todos los productos. Y por ahí un día entré, vi zapatos, creo que entré a conversar, ¿no? Y como yo también paro buscando clientes, ¿no? Esto fue hace como 5 años, pero paro buscando clientes, ¿no? Cada vez que salgo por la calle estoy buscando que aparezca un cliente, ¿no? Como cualquiera que, que continúa su vida económica, ¿no? Entonces le pregunté, ¿y qué formalidades ustedes les exigen para vender los uniformes de policía o de militares, etcétera? Y me habló, digamos, una serie incluso de coimas que tenía que pagar, ¿no? Y trámites, papeles, ¿no? Que tenía que pagar en este caso el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, hay bienes, perdón, hay negocios relacionados con determinado sector, ¿no? De hecho, pues, cualquier centro educativo de inicial, primaria, secundaria, universidad, tiene que pasar por el filtro del Ministerio de Educación. Y su brazo extendido y hasta armado, dicen algunos que es la SUNEDU, ¿no? Si quieres tramitar, digamos, una concesión minera, tienes que hacer una serie de papeles y papeles y papeles ante el Ministerio de Energía y Minas. Incluso para poner un grifo, energía y minas, ¿no? Un grifo, una estación de gasolina, de petróleo, de gas, etcétera, etcétera, el Ministerio de Energía y Minas. Y así, si quieres poner, digamos, una farmacia, un establecimiento para poner inyectables, para medir la presión, autorización del Ministerio de Salud o de la Dirección Regional de Salud para el caso de las provincias en el país, ¿no? Entonces, esas tramitaciones generan barreras
y que hacen que haya menos oferentes de lo que debería haber. Correcto. Y eso le quita, digamos, competitividad al mercado. Porque en términos de mercado competitivo queremos la mayor cantidad de vendedores y la mayor cantidad de compradores. Ese es el punto central. Otra característica acá. Productos homogéneos, ¿no? Bueno, claro, de hecho, por ejemplo, yo tengo una empresa, mi empresa de asesoría y consultoría, ¿no? Yo, si bien puedo ser empresa y ese es mi negocio, pero yo no tengo nada que ver con una bodega, por decir, ¿no? No tengo nada que ver con el que vende ropa, con el que vende zapatos, con el que vende computadoras, por decir. O sea, se procura, digamos, que, que el mercado sea de tipo sectorial, para que todos los que están ahí, vendedores y compradores, vayan por un producto en particular, ¿no? Como podemos ver en este caso del choclo, ¿no? Una de las razones por las que los vendedores, o sea, los oferentes, tienen muy bajo poder de negociación en un mercado competitivo es que los productos o servicios en dichos mercados son homogéneos. Uh-huh. En otras palabras, un producto es casi el mismo que otro. Pero esto se viene superando, ¿no? Ahora, miren, por ejemplo, en términos de, ahorita que aquí estamos viendo nuestra clase con una computadora, con una laptop, con un celular o con cualquier aparato de ese tipo, ¿no es cierto? Y que son similares, ¿no es cierto? Son similares. Entonces los negocios vienen creando, digamos, cuestiones muy inventivas, generando, digamos, valor en el servicio. Bueno, va a haber productos homogéneos, como pasa en los supermercados, por ejemplo. En Lima, como en el resto del país, si es que hay estos mercados, por decir, no vamos a Plaza B, no vamos a Metro, no vamos a Saga, no vamos a Ripley, vamos a encontrar productos similares. Y entonces, si hay productos similares, entonces algunos dicen que se reduce, digamos, aumenta, digamos, las condiciones para que tenga menos poder de negociación, ¿no? O sea, menos ventas, menos ventas, ¿no? Porque todos son iguales. A la gente le daría igual, digamos, ir a uno o a otro, ¿no? Y entonces ahí viene, digamos, el hecho que una empresa genere valor en el servicio. O sea, ahí viene la creatividad de la empresa. Acá en Lima, por ejemplo, de hace tiempo estuvimos estudiando este caso de la empresa Wong. Wong es un supermercado generalmente para clase media alta, como lo hay otros supermercados, ¿no? Así para esa clase, pero que sin embargo, por ejemplo, creó un servicio como este que le voy a comentar. Ningún supermercado ayudaba al comprador, ¿no? En el sentido, digamos, que cuando salía con sus cosas, salía como podía, ¿no? Y entonces esta empresa vio, digamos, que era necesario tener, digamos, ahí si se quiere, un batallón de jóvenes, hombres, mujeres, jóvenes, que ayuden a la gente. Generalmente estos supermercados, como atienden a clase media alta, generalmente tienen estacionamiento, en los sótanos tienen estacionamiento, ¿no? Y entonces estos jóvenes, después que la persona arreglaba la cuenta que encaja, le ayudaban, cargaban los bienes, ¿no? En su carreta cargaban los bienes y acompañaban a la señora o al señor a los sótanos, ahí donde estaba su vehículo. Pero también hay otros que no tendrán vehículos, no quieren utilizarlo,
y utilizan un taxi, por ejemplo. Y apareció el servicio de taxis ahí, también relacionado con la empresa, ¿no? De un determinado color, con choferes identificados, que son garantías. Y entonces igual los jóvenes siguieron llevando, digamos, de la caja al taxi. Pero luego, ya como el peruano, pues también es arribista, ¿no? Hay peruanos arribistas, ¿no? A veces dicen, somos misios, pero nos comportamos como el que tiene recursos, ¿no? Y entonces la gente de menos recursos también fue entrando, digamos, a estos supermercados, ¿no? Aun cuando tenía que pagar un poco menos, pero eran productos de mayor calidad. Ese es lo bueno, productos de mayor calidad, y también ese servicio, digamos, que presta ahí, bueno, finalmente se cobra, ¿no? Cualquier costo, como se dice en economía, el menú nunca llega gratis, ¿no? El menú se paga, sí o sí, de todas maneras, ¿no? Entonces, eh, estas empresas, ¿no? por los sectores A, B que atienden, tienen por ahí mayores costos. Y entonces, pero la gente, pues, es así el peruano, ¿no? Si ve que alguien se pone una zapatilla Nike y no sé cómo, aunque sea Bamba, se pone, ¿no? Y como pasó, digamos, a los pantalones jean, alguien lo trajo al país, lo promocionó y todo el mundo anda con jeans, ¿no? Un tanto así, entonces el, el sector C, el sector social C, y hasta D en algunos casos, ¿no? También se da de vez en cuando por ahí su entrada a esta tienda Wong, ¿no? Y también acompañan a los jóvenes de la caja a su combi, a su mototaxi, si fuera el caso en algunos lugares, ¿no? Entonces, la gente vio que si bien es cierto, le cobraba un poquito más, no mucho tampoco, ¿no? Un poquito más por los bienes que compraba en esta tienda Wong. Sin embargo, se consideraba bien atendida, ¿no? En el sentido, digamos, que tenía la compañía, ¿no? Porque a veces la gente va con sus hijos y con sus hijos, digamos, ahí, y el hecho de estar llevando las cosas, es todo un problema, ¿no? Y entonces por ahí acertaron, digamos, con ese servicio. Entonces el asunto es ese. En cómputo, por ejemplo, todos los productos son similares y tienen por ahí el mismo costo. Y da igual comprarlo en uno u otro lugar, porque todos son compatibles y por lo general todos son de la misma marca, ¿no? Y entonces hay que generar ahí un valor agregado a través del servicio. Y ahí, en este caso, por ejemplo, hay empresas que venden computadoras y dan un mayor plazo de garantía. Ya dicen, te vamos a dar 3 años de garantía. Bueno, a diferencia que otros te da un año, o te da 6 meses, o te da 3 meses, o no te da garantía, ni modo, pues vas por la empresa que te da garantía. Es un servicio adicional. Y así por el estilo, digamos, se van generando formas de sacarle ventaja a esta homogeneidad de bienes y servicios que se podrían dar, ¿no? Hay que sacar allí alguna ventaja, ¿no? Ujú. Bien. Otra característica aquí, bueno, en economía, no sé a quién se le ocurrió, digamos, generar este término marginal como esa unidad adicional, digamos, que se genera, ¿no? Bueno, alguien lo creó y siempre está ahí, pues, y siempre, digamos, que se habla de costos marginales, también se habla de utilidad marginal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta característica del costo marginal igual al ingreso marginal, ¿no? El costo marginal de un producto es el costo de producir una unidad adicional de ese producto. Ese es un supuesto, ¿no? Es un supuesto.
del mismo modo, el ingreso marginal de un producto es el ingreso generado por la venta de una unidad más. Bueno, como le digo, es un supuesto en economía muy utilizado, esto de la utilidad marginal, del costo marginal, ¿no? Como esa situación de que uno se proyecta hacer 100, pero ¿qué tal si hace 101 o 102? Ya, esas 101, esa diferencia, ese uno o dos más, es lo que te generaría esto, o el costo o el ingreso marginal correspondiente. Eso, digamos, pensando, digamos, que una empresa no necesariamente va a ser una determinada cantidad, ¿no? Sino que va por la cantidad que va a ser, pero buscando que siga el proceso productivo, ¿no? Esto del término marginal es como una extensión en términos de ingreso o en términos de costo, ¿no? Y es lógico, si, si se genera un ingreso adicional por la venta de una unidad adicional o de más, lógicamente esa unidad tiene que estar amparada en un costo. Nuevamente, el menú nunca llega gratis. Una presa más de repente, es unos céntimos más. Es así, ¿no? Bueno, y aquí tenemos diferentes gráficas donde también en términos de mercado, digamos, vemos el comportamiento que puede tener, por ejemplo, el precio. Aquí nos paramos ahí en la gráfica superior izquierda, donde podemos ver, digamos, que frente al precio de venta de determinados bienes, de una determinada cantidad de bienes, eh, en un contexto de mercado competitivo, podría hablarse de un precio, digamos así, estable o fijo, ¿no? Esa línea, esa línea azul, por ejemplo, ¿no? Porque no va a haber mayores distorsiones en términos de oferta y de demanda, ¿no? Se asume, digamos, que podría ser así, ¿no? Pero claro, pero claro, ya podemos ver aquí algunos desfases ahí que también se originan aquí al costado derecho, en la parte del costado derecho, en la parte inferior ahí, podemos ver que se pueden crear, digamos, algunas zonas, algunos bolsones, digamos, donde, donde se podrían generar ingresos adicionales o como costos, perdón, ingresos marginales o costos marginales correspondientes, ¿no? Incluso en economía se estira, pues decir, o llevar, digamos, todos estos mecanismos a una fórmula, ¿no? Y ahí tenemos la fórmula correspondiente del costo marginal, ¿no? Cambio en el costo total entre cambio en cantidad, ¿no? Y es lógico, digamos, está íntimamente relacionado todo eso. Y así podemos encontrar una serie de elementos por acá relacionados con estos términos. Bien, este material ya lo hemos puesto ahí para que ustedes lo revisen ahí. Ahorita vamos a cambiar de escenario aquí para continuar con este tema. A ver un ratito. Pero reitero, no sé si tienen algún comentario, por favor, con todo gusto. Si tuvieran un comentario sobre lo que estamos viendo, a ver, vamos a ver con quién estamos acá. Nicole Tello, Sandra Liliana Barrios, Greta Maite Ramos, por acá, Maite Cusi Choquehuanca, Darwin Kipo. Kipo, ¿qué tal me escuchas? Por aquí tenemos a Lucía Casaverde Dueñas, 246. Somos algo de 13, no estamos ni la mitad. Bueno, aprovechando ahí como una suerte de caso, mientras van hilvanando si ustedes van hilvanando por favor algún comentario o alguna pregunta, con todo gusto. Mientras tanto, vamos a ver si pasamos la lista ahí. Como quien descansa un ratito para continuar con esta segunda parte, ¿no?
14, somos 14. Me estaba equivocando por ahí, somos 14. A ver, vamos. Compartimos ahí. Bien, bien. Entonces, ahí estamos compartiendo el registro de asistencia, ¿no? Y entonces creamos acá la sesión de hoy, 27 de mayo del año 2021. Estamos en la sesión 11. Ahí está, mire, mercado competitivo. Aquí trabajamos exactamente lo que dice el sílabo, ¿no? Y ven que la otra semana también nos toca ahí ampliar más detalles del mercado competitivo, ¿no? Y ver, digamos, ahí alguna ventaja, desventaja, unas cualidades, ¿no? Aparte de las características que venimos mencionando, por si acaso, le vamos avisando. Y entonces estamos ahí con 27 de mayo y vamos con Barrios. Barrios, ¿me escucha? Presente, doctor. Gracias, muy amable. Casa Verde. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Mira, Casa Verde, ahí te vamos a corregir algunas inasistencias que has tenido, no sé por qué. ¿Por qué no quieres tu clase? Ahí te vamos a corregir, mira. ¿Estás viendo, no? ¿Te ve? Sí, Allá. profesor, gracias. Ahí, otra más te corrijo, otra más ya. Qué regalón ahora. Y también aquí a Barrios, que también nos acompaña siempre, ahí está. Bueno, la gente que colabora hay que incentivarla, pues, para que sigan estudiando. Cusi, Presente, profesor, muy buenas amable. noches. A Cusi también por acá le corregimos esta. Ok, muy bien, se acabó bien. Escalante, no he visto ningún Escalante. Escalante, nada. Por acá vamos con Figueroa Alarcón. Tampoco lo he visto. Anco, ha desaparecido Anco, no está. Hay que, delegada, la delegada, por favor, hay que mandarle un correo aquí a los alumnos, algo, algún aviso que se reporten, ¿eh? Para saber que, sí, ¿por qué no asiste, no? Es cuestión de salud, trabajo. Si es salud, todo el apoyo. Si es trabajo, todo el apoyo. Si es por vagancia, nada de apoyo, ¿no? Bueno, no creo que a esta altura de uno pague para vagar, ¿no? No creo, ¿no? Pero por si acaso. Guamán Cruz. Guamán Cruz tampoco está por acá. Kipo, el amigo Kipo, lo acabo de ver ahí. A ver, Presente, profe, buenas noches. muy amable. También te corregimos ahí una anterior que no estuviste. Y vamos a seguir con Quispe Cañaguaypa. Cañaguaupa, ¿no? Cañaguaupa. Perdón. Calla, ¿no? Calla Ñaupa. Calla Ñaupa. Sonia, ¿me escuchas? Sonia. ¿Qué le pasó a Sonia? Siempre aparece por ahí. Vamos a ver aquí con Ramos Condori. Presente, profesor, buenas Muy noches. amable. También te corregimos, mira. Te limpiamos tu historial. Gracias. Vamos con Sánchez Taña. Sánchez, Mateo Sánchez. Mateo Sánchez. Bueno, si aparece por ahí que me pase la bola y corregimos su inasistencia. Saya Saldívar. Saya, tampoco le he visto. Solís Álvarez, Egan. Nada. Tello sí está. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Ok. Bien, bien, entonces así está el panorama. Bien. Dejamos de compartir ahí y ya mismo entramos ahí
con otros materiales ahí para ver esto del tema que nos toca el día de hoy. Tenemos aquí un material pequeño aquí de la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿no? Tan buena como ULP, como otras universidades que siempre nos apoyan con estos materiales que ellos también utilizan y trabajan. Particular de Loja. Decide ser más. Escuela de Banca y Finanzas. Las empresas en mercados competitivos. Nuestra meta en este video es estudiar cómo las empresas toman decisiones relacionadas con su producción en mercados competitivos. Como introducción a este análisis, empezaremos por repasar qué es un mercado competitivo. Ajá, pero antes que nos dé su concepto, digamos, podemos ver ahí que hay un término de lo más importante. Primero, digamos que aquí estamos hablando de empresas que pueden ser no solamente oferentes, sino que eventualmente también son demandantes, ¿no? Porque las empresas le compran a otras empresas, ¿no? Y por eso dije al inicio, dije que eventualmente todos somos demandantes en un momento, y en otro momento todos podemos ser oferentes también. Aun cuando, por ejemplo, si una persona, digamos, como ustedes, que son bastante jóvenes, ¿no? Algunos que de repente no trabajan, pero por ahí de repente ya están pensando, digamos, en trabajar. Si está pensando en trabajar, digamos, forma parte del mercado laboral, ¿no? Forma parte del mercado laboral. Y no es un demandante, ¿no? Sino es un oferente. Es un oferente al ofrecer su trabajo, su fuerza laboral. Y más bien el demandante va a ser la empresa de comercio, de industria, de servicio, la municipalidad, el mercado, el negocio, tal o cual, digamos, que necesita eventualmente a ese trabajador, ¿no? Entonces, la empresa está en el centro aquí, ¿no? Otro punto que podemos ver que ya debemos pensar en eso es que siempre se va a estar tomando decisiones, ¿no? En términos económicos, que nuestro tema, siempre se va a estar tomando decisiones. Un demandante toma decisiones, un oferente toma decisiones. ¿Y qué decisiones, profe? Ya pues, bueno, la decisión de comprar o no comprar, de vender o no de vender, ¿no? De demandar un bien o un servicio, de ofrecer un bien X o un servicio Y, ¿no? Todas esas son cuestiones de decisiones. Pero además, las decisiones no solamente son económicas en una empresa. En una empresa se toman decisiones de todo tipo. Tengamos en cuenta eso. Decisiones de todo tipo. Y pasa, digamos, incluso pasa por formalizarse o no formalizarse. Decisión. De legalizarse o no legalizarse. Decisiones. De invertir en un mercado X, en un mercado Y, en un mercado Z. Decisiones, ¿no? De buscar financiamiento o no buscarlo. De producir un bien o no producir. De producir cierta cantidad X o X más 1 o X más 50, etc. Todas son decisiones, ¿no? Todas son decisiones que se vienen tomando. Y decisiones de todo tipo, ¿no? En las empresas. La decisión de tomar o no tomar un trabajador. La decisión de despedirlo, ¿no? La decisión de pagarle solamente el mínimo. La decisión de pagarle sobre el mínimo. La decisión de tenerlo o no tenerlo en planilla, con todos sus derechos, ¿no? Una serie de decisiones que se dan en las empresas. Incluso se dice, por ejemplo, que justamente estas decisiones que a veces cuando uno no conoce de empresa,
tiene muchas dificultades y termina dando una serie de traspiés y genera sobrecostos. Eso porque va, va, va a hacer un trámite a un lugar donde no corresponde y pierde el tiempo, pierde dinero, etcétera, ¿no? Se pueden dar, digamos, cosas como esas, ¿no? Ahora tenemos, dice, relacionado con mercados. Ahí entra también este tema mercado, oferta, demanda, mercancías, precios, ¿no? Precios, inflación también, tasas de interés, entran en juego también ahí. Y competitivos, el término que estamos manejando hoy en términos de competir en iguales condiciones, en que no haya, digamos, uno que se impone a otro, en términos de generar una libre competencia, una sana competencia, una competencia racional, una competencia, como dicen, efectiva, eficiente, etc. Y entonces vamos a ver qué nos dice acá los amigos de la Universidad Particular de Loja. Mercado competitivo. Mercado con muchos compradores y vendedores que intercambian productos idénticos, de tal forma que cada comprador y vendedor son tomadores de precios. Aumentan en P unidades monetarias. Perdón, pero ahí me pasé. Bien importante esto que acaba de indicar, ¿no? Uy, ¿hasta dónde me fui? ¿Ves? ¿Qué pasó ahí? Ya. Acá está el asunto. Se me fue. Miren, bueno, esta primera parte es coincidente con lo que hemos dicho, ¿no? Mercado con muchos compradores y vendedores, hasta ahí está bien, que intercambian productos o servicios idénticos. De tal forma que cada comprador y vendedor son tomadores de precios. Ojo ahí, esa es otra característica, o sea que influyen, tanto el comprador o el vendedor influyen en el precio. Influyen en el sentido, digamos, que si hay más oferentes o hay más demandantes, el precio se va a mover para uno u otro lado, dependiendo de qué suceda. Pero en buena cuenta son los que forman precios, son los que originan o hacen los precios del mercado, ¿no? Si se reducen los oferentes, trae un efecto en el precio. Si aumentan los demandantes o disminuyen los demandantes, igualmente hay una acción ahí sobre el precio correspondiente. Y el precio, digamos, es el precio de los productos. Y en economía, como en otras actividades, también el término producto incluye bienes y servicios. También anótelo eso. Ya de hace tiempo está esa teoría por ahí, pero a veces se nos pasa, digamos. Cuando habla de productos, estábamos hablando de bienes y servicios, completo, todo. Pero en este caso, digamos, el mercado competitivo abarca, pues, como dice acá, productos idénticos, ¿no? Para que haya, pues, como dice la competencia, ¿no? Y va a ser más competitivo en este mercado, pese a, digamos, a que vende los mismos productos que otro, por algo adicional que va a hacer, como algún ejemplo que por ahí se ha indicado, ¿no? Productos idénticos, de tal forma que cada comprador y vendedor son tomadores de precios. Características. Existen muchos compradores y vendedores en el mercado. Los bienes ofrecidos por los diversos vendedores son básicamente los mismos. Cada comprador y vendedor toma el precio del mercado como dado. Las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado. Ajá. Entonces, por ahí, a diferencia de algunas características anteriores, aquí tenemos esto algunas otras características, como esta de los bienes ofrecidos por los diversos vendedores son básicamente los mismos. Esta otra, ¿no?
cada comprador y vendedor toman el precio del mercado como dado. Es decir, no tiene capacidad, no tiene capacidad para influir. Las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado. Eso, en la anterior presentación, eso tiene que ver con esa barrera que se mencionaba, ¿no? Que al no haber barreras, las empresas pueden entrar y salir cada vez que quieren y poder competir con las otras empresas, ¿no? Ahora, otra situación, digamos, que tenemos que tener en cuenta aquí, y es de fondo, ¿no? Que la competencia no es con una empresa. La competencia aparece entre dos o más. Yo como docente no puedo competir solo. No puedo decir que soy bueno ni malo, ¿no? Tiene que compararme con otros docentes y decir quién es quién, ¿no? Y lo mismo pasa, digamos, en los negocios, ¿no? Como podemos ver en la gráfica, ¿no? Ahí tenemos la casera aquí al costado, en la parte inferior derecha, y el casero, bigotitos aquí, bigotitos como este servidor, al costado izquierdo, ¿no? Y venden lo mismo. Parece que venden jugo, ¿no? Jugo de fruta, ¿no? Y entonces ahí dependerá, pues, quién atiende mejor. Posiblemente la señorita sea más amable, o de repente el señor, que aunque sea con bigotes, podría parecer rudo, pero a la hora, digamos, de comercializar, de repente es tan amable y se van todas las chicas ahí al señor, ¿no? Y más bien, porque a veces sucede eso, ¿no? A veces sucede, digamos, que los hombres van ahí donde hay una vendedora, ¿no? Y las mujeres donde van un vendedor. También influye esa situación, que lo vamos a ver en otro momento, ¿no? Y que se ha visto en otro momento en cuestión de preferencia, ¿no? Pero de alguna manera está así, ¿no? Pero eso grafica exactamente lo que es esto del mercado competitivo, ¿no? Dos negocios iguales. Ahí cada quien vende lo mismo, pero sin embargo algo habrá, pues, que lo destaca, ¿no? Y eso hace, digamos, que uno pueda vender más que el otro, ¿no? Eso sí no va a ser igual, ¿no? De hecho, por eso la competencia, uno en algún momento va a vender más que el otro o la otra, ¿no? Bien, entonces seguimos. Los ingresos de una empresa competitiva. Debido a que una empresa toma el precio dado por las condiciones del mercado, los ingresos totales son proporcionales a la cantidad producida. Andrés en su fábrica produce una cantidad de zapatos Q y vende cada unidad al precio de mercado, P. Los ingresos totales de la zapatería son P por Q. Si la empresa aumenta su producción, el precio sigue siendo el mismo. Como resultado, los ingresos totales son proporcionales a la cantidad producida. Interesante esa ecuación que ha formado ahí con esto de los precios, y que debemos tener en cuenta porque se da en todos los bienes e incluso servicios que se presentan. Andrés en su fábrica produce una cantidad de zapatos Q y vende cada unidad al precio de mercado, P. Los ingresos totales de la zapatería son P por Q. Si la empresa aumenta su producción, el precio sigue siendo el mismo. Como resultado, los ingresos totales son proporcionales a la cantidad producida. Ingreso promedio, ingresos totales dividido para la cantidad producida, indica cuánto recibe de ingreso una empresa por una unidad vendida. Por tanto, el ingreso promedio para todas las empresas competitivas es igual al precio del bien. Ingreso marginal. Es el cambio en los ingresos totales originado por la venta de cada unidad adicional de producción. Por tanto, cuando Q aumenta una unidad, los ingresos totales aumentan en P unidades monetarias. Para las empresas competitivas, el ingreso marginal es igual al precio del bien. Esto último, para las empresas competitivas, ¿no? El ingreso marginal es igual al precio del bien. Bueno, claro, ahí no hay mayor comentario.
pero solamente creo que a continuación lo dice que este ingreso marginal origina un costo marginal, ¿no? La meta de una empresa competitiva es maximizar sus beneficios, que es igual a los ingresos totales menos costos totales. Ahora, vamos a estudiar cómo una empresa competitiva maximiza sus beneficios. Maximización de beneficios. Si el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, la empresa debe aumentar la producción. Si el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, la empresa debe disminuir la producción. El nivel de producción que maximizan los beneficios, el ingreso marginal y el costo marginal son exactamente iguales. En base a los niveles de ingreso marginal y costo marginal, procederemos a distinguir entre el cierre de una empresa o salida permanente del mercado. Cierre de empresa. Es una decisión a corto plazo de no producir nada durante un periodo específico, debido a las condiciones actuales del mercado. Una empresa que cierra temporalmente tiene que pagar todos sus costos fijos. Al tomar la decisión a corto plazo de cerrar por una temporada, se dice que el costo fijo es un costo hundido. Salida de empresa Atento ahí permanente del mercado. Atento ahí con ese costo hundido que he mencionado, ¿no? ¿Dónde estaba por acá? Que no. Ajá. Al tomar la decisión a corto plazo de cerrar por una temporada, esto último de cerrar es muy común en este contexto ahorita, en este contexto pandémico, ¿no? Se dice que el costo fijo es un costo hundido. Se considera, digamos, como costo hundido que pese a que no hagas nada, ese costo va a estar ahí, ¿no? Va a permanecer, ¿no? Y claro, una empresa, digamos, que pese a que no hace nada, está generando costos, es una mala gestión, una mala actividad, ¿no? Entonces, ahí la gerencia tendría que tomar la decisión, digamos, de ver la forma de reducir esos costos fijos. O en todo caso, hacer que la empresa funcione y aprovechar esos costos fijos en provecho, digamos, de los ingresos totales de la empresa. El asunto, digamos, que en uno u otro contexto se van a presentar distintas situaciones, ¿no? Y hay que buscar, digamos, revertir esas situaciones, ¿no? Y en todo este contexto, digamos, si se trata de ingresos, hay que procurar aumentar los ingresos. No hay techo para el aumento de ingresos. Siempre buscar aumentar los ingresos todo lo que se pueda. Aplicar todas las políticas, estrategias, tácticas, acciones para aumentar los ingresos. Y cuando hablo de ingresos, viene por la venta, justamente de los productos, es decir, de bienes y servicios. Y también en este marco se maneja, digamos, el otro lado del aumento de las ventas es la reducción de los costos, y especialmente de estos costos fijos, porque aquellos costos que son denominados variables no es tan fácil reducirlos, porque generalmente no dependen de la empresa, sino dependen de la cantidad que se fabrica, dependen del mercado, porque los materiales que se compran de los proveedores, y hay proveedores nacionales e internacionales, y en algunos casos tienen precios o costos estandarizados, como es el caso de los commodities, por ejemplo, ¿no? Y a nivel interno también se da esa situación. Pero el asunto, digamos, que a nivel gerencial siempre hay que buscar hacer algo, aunque sea difícil lograr rebajar los costos variables. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo para que al menos un céntimo semanal se reduzca. Entonces, todo esto del mercado competitivo
no deja de depender, digamos, del tipo de gerenciamiento que se lleve a cabo, ¿no? Porque finalmente el hecho de estar en un mercado competitivo es parte de la gestión gerencial. El hecho de estar vendiendo un producto o un servicio similar a otros y formar parte de ese mercado competitivo es cuestión es una decisión gerencial. Una temporada se dice que el costo fijo es un costo hundido. Salida de empresa. Es una decisión a largo plazo de abandonar el mercado. Una empresa que sale del mercado no tiene que pagar ningún costo, ni fijo ni variable. Al tomar la decisión a largo plazo de salir del mercado, se dice que el costo fijo no es un costo hundido. Bueno, eso podría ser cierto en algunos casos, ¿no? Una empresa dice que sale del mercado, no tiene que pagar ningún costo fijo. Bueno, es una bonita forma de decirlo, ¿no? Pero una empresa que es formal asume muchos costos, ¿no? Para salir del mercado. Que no se puede salir bruscamente del mercado, ¿no? Por ejemplo, para ingresar al mercado ha tenido que tener licencia de funcionamiento, RUC, registros públicos, escritura pública y constitución, autorización de algún ministerio. Y al salir del mercado tiene que tramitar, digamos, la anulación de todo eso, ¿no? Y eso es tiempo y son costos, ¿no? E incluso a nivel interno de la empresa tiene que presentarse estados financieros de liquidación, ¿no? Y nadie hace los estados financieros y no le pagan, ¿no? Que por eso le digo que no es tan cierto, digamos, que se acabaron los costos, ¿no? En todo caso, si ya la empresa logró cumplir con todas las formalidades de su salida del mercado, ya pues obviamente ya no existe, ¿no? Y si algo no existe, ya pues qué costo va a generar, ¿no? Luego, aquí agrega, al tomar la decisión a largo plazo de salir del mercado, se dice que el costo fijo no es un costo hundido. Bueno, esto también es otra elucubración económica, ¿no? Que indica, digamos, que en el corto plazo los costos son fijos y son variables. Esa es la teoría económica. En el corto plazo los costos son fijos y variables. Porque eventualmente, digamos, hay algunos bienes que no van a variar. Pero basta que hablemos de largo plazo, que no sabemos qué podría pasar, más aún en un contexto pandémico, y en ese contexto se acaban los costos fijos y todos son variables. Se considera como que todos fueran variables. Pero eso realmente es una teoría, porque hay que tener en cuenta, digamos, que también el largo plazo tiene su corto plazo. Nada, digamos, que tiene largo plazo deja de tener corto plazo. De modo que, aun cuando teóricamente en el largo plazo todos los costos sean variables, pero ese largo plazo tiene su corto plazo. Y así sucede. ¿Y cómo es eso que si tiene largo plazo, si es de largo plazo, de mi corto plazo? Les explico más o menos de esta manera. Por ejemplo, cuando una empresa da un crédito por decir a 20 años, da un crédito a 20 años. Ese crédito a 20 años, obviamente, incluso de muy largo plazo, ¿no? ¿Cierto? Y el costo ahí son los intereses que se van a pagar a muy largo plazo. Pero ese largo plazo tiene su corto plazo. Porque si me dieron, por ejemplo, mi crédito el 1 de enero o el 2 de enero, para ser más realista, el 2 de enero del año 2021, el corto plazo va a ser todo lo que voy a pagar en el año 2021, ¿no? Y el resto sí será a largo plazo. De modo que el largo plazo termina teniendo su corto plazo. Pero no siempre el corto plazo
tiene su continuidad en el largo plazo, porque hay operaciones de corto plazo solamente. Por ejemplo, o las operaciones relacionadas con el capital de trabajo de una empresa, ¿no? Son generalmente operaciones de corto plazo, 3 meses, 4 meses, en créditos. Un crédito para capital de trabajo es de corto plazo, 3, 4 meses y menos de un año. Y son menos onerosos, es decir, menos caros, de menos garantías, y rápidamente se desembolsa porque rápidamente se utiliza en comprar los materiales, para pagar la mano de obra, para pagar los sueldos, los salarios, los tributos, y luego se vende los bienes y se va reciclando el aparato empresarial. En el presente video se revisó las empresas en mercados competitivos. Les invito a revisar el siguiente video, donde realizaremos un ejemplo práctico sobre la maximización de beneficios. Ajá. Ahí nos dice que tienen otro material por ahí en buena hora, pues que los amigos de la Universidad Particular de Loja hagan más y más cosas. Muy bien. A ver, ¿algún comentario, por favor, de esta presentación? ¿Algo? Me indican, por favor, con todo gusto. Si no, pasamos a la última parte, ¿eh? Pasamos a la última parte de nuestros... Ahí está Sonia Quispe, apareció Sonia. ¿Qué tal me escuchas? Sonia. Hola. Sonia, ¿escuchas? Profesor, buenas noches. Sí, Hola. estoy en clases, profe. Ya, entonces te corregimos tu inasistencia acá. Te llamamos, Sonia Quispe, vamos por acá, Quispe Callañaupa, Sonia, y ahí, siempre viendo, pues, si el que asiste hay que premiarlo. ¿Quién más está por ahí que lo hayamos pasado falto? Nadie. Mayoritariamente aquí están chicas, aquí Nicole, Greta, Maite, Sandra, Lucía, Sonia, y solamente ahí están el único macho latino, es de Darwin, qué bien, gracias Darwin, sigue ahí, muy bien, seguimos. Entonces, vamos a ver esta parte, y vamos cerrando este asunto. Tenemos aquí un material también de otra universidad, en este caso nos vamos a España, a la Universidad de Granada, a ver qué nos dicen acá. Vamos a ver, adelante. Y entramos en el último apartado de este tema, que es el referido a la eficiencia en un mercado competitivo. Bien, los mercados competitivos son normalmente eficientes, por lo menos teóricamente. ¿Por qué? Porque deberían, está bien, deberían. Es muy importante lo que dice aquí el colega. Los mercados competitivos, teóricamente, digamos, deben ser eficientes. Es otra característica que de alguna manera lo deslicé por ahí, y qué bien que lo recalque aquí el colega. Se estima, digamos, que son eficientes en la medida que dan información, son transparentes, todo, digamos, está claro, preciso y todo contundente, digamos. explotan por completo los beneficios mutuos del intercambio, tanto para el consumidor como para el productor, para el oferente y el demandante. En principio, los consumidores siempre van a preferir pagar menos incluso que el precio de equilibrio, por cualquier unidad que se le ofrezca, porque con eso maximizan su beneficio. Y por la parte de las empresas, pues igualmente querrían ofrecer siempre a un precio superior al precio de equilibrio, porque así también maximizarían su beneficio por encima de ese nivel. Pero el precio de mercado... Ese es otro punto importante en el sentido, digamos, de mencionar los intereses que tienen tanto demandantes como oferentes. Cada uno busca lo suyo. Eso, aun cuando entren en competencia,
adecuada o competitiva, sin embargo, cada uno mantiene sus intereses, como menciona el colega. Por un lado, como dice, por un lado los demandantes van a buscar, digamos, pagar menos. Y por otro lado, en el otro lado, al contrario, los oferentes van a buscar cobrar un poco más. Incluso haciendo, como ya comentábamos ahí, las concertaciones de precios, ¿no? Y que eso ya distorsiona e incluso conlleva, eso está considerado como un delito, ¿no? En términos de competencia perfecta, ¿no? El mercado viene fijado por esa situación de cruce entre oferta y demanda. Bien, ¿qué entendemos en este análisis por excedente del consumidor a nivel individual y excedente total del consumidor? Pues en principio, el excedente del consumidor individual es el beneficio de un comprador individual, o sea, de una persona que adquiere un bien o un servicio, y sería en este caso la diferencia entre lo que realmente paga, que para nosotros va a ser el precio de mercado, y lo que estaría dispuesto a pagar. En muchas ocasiones compramos cosas a un precio que se nos ofrecen, pero mentalmente estaríamos dispuestos a haber pagado un precio más alto. Bueno, pues cuando conseguimos un precio que realmente nos sorprende y resulta que es más bajo que el que nosotros esperábamos, ahí hay un excedente para el consumidor. Si lo vemos a nivel global, el excedente total del consumidor es el alcanzado por el mercado, por la suma de todos los excedentes individuales. Igualmente, podemos analizarlo para el caso del productor. El excedente del productor individual es igualmente pues, el beneficio que ha obtenido una empresa a nivel individual por la diferencia entre el precio de mercado al que vende el bien y el precio mínimo al que habría estado dispuesto a venderlo. La empresa posiblemente habría estado dispuesta a bajar más el precio, pero si lo vende a un precio superior, que puede ser el precio de mercado, tiene un excedente para el productor. Igualmente, existe el excedente total del productor, que sería la ganancia total de todos los vendedores de la industria. Si lo representamos y seguimos utilizando este sistema de oferta y demanda pues como dos curvas que se cruzan en un determinado punto, bueno, pues si observamos, tendremos un precio P asterisco, que sería el precio de mercado, que coincide con esa cruce de oferta y demanda, donde estamos en el equilibrio, y una cantidad de equilibrio, U asterisco, como siempre hacemos. Bueno, si tanto el productor como el consumidor compran o venden a ese precio, pues estarían en la situación, digamos, donde la eficiencia es la máxima. Pero, ahora que lo estamos viendo desde el lado del productor, el productor podría haber ofertado a precios más bajos. No tiene por qué ofertarlo a precio de equilibrio. Pero ¿qué pasa si lo oferta a un precio más bajo que el del equilibrio? Que toda esa área que aquí tenemos marcada en un color azulado, pues sería más pequeña, porque lo estaría vendiendo a un precio más bajo. Luego, estaría ofertando seguramente mayor cantidad, pero a un precio más bajo. Y el excedente del consumidor se habría reducido respecto a lo que sería la situación de equilibrio. Se habría reducido el excedente del productor. Lo vemos más claramente en la siguiente gráfica. Bien, cuando esto sucede, pues se está perdiendo eficiencia. Eficiencia, en este caso, por una reducción del potencial beneficio del productor. Estamos viendo, digamos, se está ofertando por debajo del precio de equilibrio. Lo podemos ver desde el otro punto de vista. Lo tenemos señalado aquí en el triángulo en color amarillo, que sería la parte del consumidor. Igualmente, el consumidor puede pagar el precio de equilibrio, con lo cual estamos en la situación de máxima eficiencia del mercado, punto de equilibrio, pero puede conseguir pagar un precio más bajo, o puede tener que pagar a un precio más alto. A veces el productor está dispuesto a pagar un precio más alto, perdón, el consumidor. El consumidor está dispuesto a pagar un precio más alto, pero bueno, se encuentra con un precio más bajo. Bueno, pues cuando
paga un precio más alto, el precio P asterisco, el excedente del consumidor también se está reduciendo. Y la cantidad que adquiere también se está reduciendo, porque paga más y compra menos. Luego ese triángulo amarillo sería un poco más pequeño. En esa situación tenemos una pérdida de eficiencia para el consumidor. En definitiva, las pérdidas de eficiencia las vamos a ver siempre como reducciones tanto en la parte del productor como en la parte del consumidor. Y para calcular los excedentes de uno y otro, cuando tengamos representaciones modélicas como esta, si son un modelo, no son exactamente la realidad, pero como modelo nos sirve para entenderla, las calcularemos para ver el excedente del consumidor como el área del triángulo que tenemos señalado en amarillo, la parte de arriba. Y como cualquier área del triángulo, pues base por altura partido por 2. Cuando queremos ver cuánto es el excedente del consumidor, pues calculamos el área de la parte del productor, que sería pues, nuevamente el área de ese triángulo, y la calculamos exactamente igual, para estas representaciones que son de oferta-demanda rectilínea, ¿no? Entonces, base por altura, partido por 2, igualmente. ¿Cuál será el excedente o la eficiencia total de ese mercado, ¿no? Cuando los beneficios totales derivados del intercambio serán, digamos, el excedente del consumidor y del productor, que será la suma de ambas áreas, la suma del excedente del consumidor y la del productor. Cualquier fijación de precios en un mercado competitivo, fuera de lo que es el precio de equilibrio, siempre va a generar, para este modelo, pérdidas de eficiencia. Es decir, si por alguna situación el precio de equilibrio, ese P asterisco del que venimos hablando, se modifica, bien porque los precios se aumenten, porque se le fije, por ejemplo, un impuesto, o porque se fije un nivel de precio más alto que el precio de mercado, o porque se fije un nivel de precio más bajo que el precio de optimización, el precio más bajo, pues va a generar pérdidas de eficiencia. Por eso, para un mercado que fuera idealmente competitivo, puedo decir que esto es un modelo ideal, que solamente sirve para estudiar comportamiento de forma genérica, pero que en la práctica estos mercados competitivos no existen puros y duros. Pues cuando hay fijaciones de precios más altos o más bajos, o de cantidades, que se fijen una determinada cantidad o se reduzca la cantidad que no sea la determinada por el mercado competitivo, pues todo eso se consideran como pérdidas de eficiencia, porque van a dar lugar a incrementos de la oferta que el mercado no puede asumir porque están a un precio que no tiene demanda suficiente, o bien porque hay una demanda, se baja el precio y hay una demanda excesiva, pero la empresa no pueda ofertar a esa demanda porque sus costes a lo mejor son más altos y dirán, pues, muy bien, a ese precio que me han fijado, pues un precio mínimo demasiado bajo, y no oferto el producto que me piden porque puede haber mucha demanda, pero no cubro mis gastos. Aunque lo veremos de forma más desarrollada en temas próximos, a veces también en los mercados es necesario intervenir, porque hay fallos del mercado. La intervención, por ejemplo, en estas situaciones, cuando hay fallos del mercado por parte del Estado, puede estar perfectamente justificada. En algunas ocasiones, porque exista, por ejemplo, poder de monopolio. No probablemente un monopolio, pero sí, digamos, que haya situaciones donde los oferentes de un determinado producto, pues por esa situación de poder, fijen precios pues, extraordinariamente altos, de forma que se generen pues, incluso faltas de suministro. Entonces, si eso ocurre, es razonable que se intervenga en alguna medida, hay diferentes medios para hacerlo, para compensar ese problema debido a poder de monopolio. En otras ocasiones también hay ineficiencias en el mercado que requieren la intervención del Estado porque se estén produciendo externalidades que pues, los oferentes, por ejemplo, no lo estén cubriendo. Pasa esencialmente cuando son industrias altamente contaminantes. Pues pueden estar ofertando una cantidad de productos que el mercado lo absorbe, los demandantes la piden, pero porque la están ofertando a un precio muy bajo, al no asumir ciertos costes de la producción, como pueden ser, digamos, los reciclajes o instalaciones que requieran, digamos, un mayor control para no dañar el medio ambiente, que al final pues, puede traer resultados nefastos para toda la población. O también pues, con determinados tipos de recursos públicos,
donde puede haber pues, cierto abuso de uso o recursos comunes, o el caso también de lo que se conoce como problemas de información, porque haya, pues en este caso, desequilibrio, y el comprador o el vendedor, que es lo que se conoce en la literatura, como el caso de los limones, ¿no? Viene de un caso que estudió Akerlof sobre la compraventa de coches usados, que al parecer en Estados Unidos le llaman así, pues si hay, digamos, asimetrías en la información, yo no sé lo que estoy comprando realmente, las características que tiene, puedo estar pagando un precio más alto del que debiera, porque me pueden estar vendiendo algo que no vale eso realmente en el mercado, o viceversa. Puedo estar vendiéndolo a un precio más bajo del que pudiera, porque como oferente no sé exactamente cuál es bien, digamos, el precio que debiera de pedir, y estoy perdiendo excedente como productor, o si soy el que compra como consumidor. Esas serían, digamos, situaciones de ineficiencias que vienen dadas por pues, situaciones de fallo de mercado, que veremos más adelante de forma más detallada. Muchas gracias, Miguel, colega. Por aquí tenemos, digamos, repasar algo esta parte, ¿no? Si bien es cierto, se estudia, digamos, la eficiencia del mercado, pero esa eficiencia no siempre está ahí, ¿no? Es solamente un supuesto, que es un supuesto de tener, digamos, un mercado competitivo, pero es más común la ineficiencia, ¿no? Especialmente en nuestro medio, en nuestro país. Repito, en nuestro país, y no es que por eso esté rajando el país, sino que es la realidad dentro de nuestro mercado, ¿no? Por lo general se caracteriza por ser ineficiente. Y entonces acá dice, a veces un mercado es ineficiente por la existencia de fallos de mercado. La intervención del Estado en estos mercados puede aumentar la eficiencia. O sea, se acepta, digamos, que si fuera el caso que intervenga el Estado para corregir esos fallos de mercado, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir en estas situaciones de poder monopólico que estuvimos hablando hace un momento, ¿no? O esta generación de externalidades, ¿no? De uno y otro tipo que se podrían dar, ¿no? O estas situaciones, digamos, que ocurren en el sector público, en términos de recursos comunes, o esta referencia que hace a un estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿no? Puede haber, digamos, diferentes situaciones, ¿no? Diferentes situaciones, incluso a veces la infraestructura que pueda tener uno u otro mercado, infraestructura física o infraestructura virtual, digamos, podría originar, digamos, determinadas fallas del mercado, ¿no? Se mencionó por ahí que en algún momento que por ejemplo, la generación de tributos podría, digamos, incidir en que disminuya la demanda, por decirlo. También es otra, digamos, otra situación que podría afectar los mercados. Bien, entonces, parece que desean hablar ustedes ahí, o no sé. Profe, quería consultarle. Dime. En el poder de monopolio, cuando se inició la pandemia, el tema de las mascarillas, ¿es poder de monopolio? ¿Verdad? Claro, lógico. Hay una serie de ejemplos ahí, las medicinas en general, ¿eh? Y estos pertrechos también que tú mencionas, también se han constituido en una suerte de monopolio, ¿no? Para esa enfermedad, ¿no? Sí, pues, ¿por qué utilizar, por ejemplo, una mascarilla solamente N95? Dicen, N95 y tal o cual marca, ¿no? Entonces, ese es una suerte de monopolio, ¿no? O este factor monopólico que están haciendo los laboratorios, ¿no? Eso es evidentemente monopolio, ¿no? Al no ceder, ni siquiera con pagos, sus patentes para que cualquier país produzca, digamos, esas vacunas, más aún, digamos, en países de bajo recurso como el nuestro, ¿no? Y entonces se genera, digamos, esas situaciones monopólicas que traen una distorsión en el mercado competitivo, ¿no? Todo, digamos, lo que
todo lo que afecte la libre competencia, la libre oferta y demanda, es, digamos, es una situación que conlleva la ineficiencia del mercado. En términos financieros, les cuento, en términos financieros, ¿no?, más que económicos, se dice, por ejemplo, que la información forma parte de la eficiencia. Es decir, que los compradores y vendedores, como agentes económicos del mercado, en la medida que tengan más y mejor información, van a contribuir a la eficiencia del mercado. Esto es válido para el mercado bancario, para el mercado bursátil y por extensión al mercado de bienes y servicios, ¿no?, que estamos hablando en este momento. Por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si uno quiere comprar determinado bien y no tiene información, o no ha buscado información, o no le han dado información? Entonces va a ir a comprar a ciegas. Y entonces tranquilamente el oferente, como dicen en la jerga criolla, se lo va a almorzar. Porque es natural. El oferente está buscando cualquier situación para cobrar más. Como al contrario, el demandante en la medida que esté informado. En la medida que esté informado va a jalar, digamos, un costo de un bien hacia abajo, pero informado. Entonces la información también juega su rol. O sea que a mayor información, más competencia y por lo tanto más fluidez en el mercado. Y en cambio, digamos, a menor información que tengan, cada uno de los agentes va a conllevar, digamos, a que sea el mercado menos eficiente. Esta situación también tiene que ver con la transparencia. Y la transparencia tiene que ver con dar a conocer, ¿no?, con dar a conocer la información que existe. En nuestro medio, por ejemplo, no es tan común hacer transparente los precios de bienes y servicios, ¿no? A veces lo tienen como se dice en la jerga, como debajo de la mesa, como un gallo de tapada, creo que le llaman, ¿no? Es decir, como algo irregular, ¿no? Y esto sucede, por ejemplo, en el mercado bancario. Ustedes saben que a nivel de los bancos existe la TEA y la TCEA. TEA como sinónimo de tasa efectiva anual y la TCEA como las siglas nos indican como tasa del costo efectivo anual. Y ahí pasa algo curioso, ¿no? Los bancos hacen esto, promocionan sus productos a TEA, o sea, tasa efectiva anual. Pero cuando haces el contrato, no te cobra solamente la TEA, sino te salen cobrando la TCEA. Y esta TCEA, ¿qué cosa es? Es la suma de la TEA más una serie de gastos que te clava, si cabe el término, que te termina cobrando, como gastos administrativos, comisiones, portes, seguro de gravamen, mantenimiento de cuenta, emisión de tarjeta, y esto y lo otro, y más, ¿no? Al final, digamos, una TEA de 5%, por decir de 2% mensual, una TEA de 2% mensual, finalmente termina pagando 4% mensual por esos gastos vinculados. ¿Y eso qué pasó ahí? Por la falta de transparencia. Debería, digamos, ser más transparente cada banco y anunciar la TCEA más que la TEA. Y eso también sucede en otros bienes, ¿no? En otros bienes también por ahí te dicen, digamos, te dicen ahí un contrato y te dan al crédito, te damos al crédito y te damos esta cantidad. Pero no te dicen que te van a cobrar intereses moratorios y que cada día te van a poner una tasa de interés moratorio que al final, digamos, no te enteraste, no te dijeron y te dieron en la letra chiquita, como dice, y te quedaste ahí. Y como ya firmaste, ya fuiste, como también se estila decirlo. Entonces,
Son esas las condiciones que conllevan que haya un mercado competitivo, además de las características que hemos dicho, esto de la información y la transparencia que debe haber, ¿no? Las reglas claras y precisas para los distintos agentes, para todos, no solamente para algunos. Esto también me iba a comentar aquí en los últimos minutos que tenemos aquí, por ejemplo, había en el gobierno de Alan García, el gobierno aprista, por ejemplo, había un mercado único de cambios, el dólar MUC, MUC, mercado único de cambios. Y entonces, este dólar le ponían un precio de vez en cuando, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que había los agentes, pues, del Ministerio de Economía y Finanzas, del BCR, SBS, ya se enteraban, ¿no? Ya se enteraban de eso. Inmediatamente o compraban o vendían, según fuera el caso, antes que salga la norma autorizativa, digamos, del aumento o disminución de ese mercado único de cambio. Y entonces a esto se le llamaba agentes privilegiados. Y entonces en un mercado competitivo no puede haber agentes privilegiados, ¿no? Todos tienen que jugar bajo las mismas reglas. Por eso, digamos, es lo que lleva, digamos, a una libre competencia, ¿no? Eso es lo que debería ser, ¿no? Y más, hay algo más de los bancos, ¿no? Los bancos son necesarios, pero hacen las cosas mal, ¿no? Hacen las cosas mal, ¿no? Incluso han conseguido una ley que les favorece. Cuando yo hablaba que cobran tantas cosas ahí, es porque hay una ley. La ley de banca y seguros, que en el artículo 9 les autoriza a cobrar lo que le da la gana. O sea, por ley cobran ellos ahí. Y por ley también no le aplican IGB a los servicios bancarios, por ejemplo. Los bancos tienen una serie de beneficios, ¿no? Pero pese a ellos buscan más beneficios y buscan más aprovecharse de los clientes, ¿no? Y como no hay competencia tan ampliada, hay una competencia reducida y que finalmente termina a ser un banco, termina a ser casi como socio del otro y el resto, aun cuando está prohibido, digamos, que uno que sea directivo de uno y sea del otro, ¿no? Pero eso queda en el papel, ¿no? El asunto, digamos, que los bancos hacen así algunos juegos, digamos, que no atraen la libre competencia, ¿no? Como por ejemplo, de que miren, la Constitución dice que estamos en una economía social de mercado, social de mercado, donde los precios de los bienes y servicios, incluye los créditos, incluye todo, ¿no? Debería estar con la regla del libre mercado. Entre oferentes y demandantes, ahí deberían discutir los precios. ¿Pero eso sucede en el sistema bancario? No. El banco está autorizado, como acabo de reiterar, a cobrarte lo que le da la gana. Claro, dirán algunos, pero si tú quieres te vas y si no, no. Pero recuerde que hay una ley de bancarización donde muchas cosas no se pueden hacer si no te bancarizas. Entonces, por ahí hay algunas reglas que favorecen a algunos oferentes, en este caso oferentes de dinero, y desfavorecen a la otra parte, que somos nosotros, los prestatarios, los ahorristas, etc. Y lo peor es que tampoco nosotros mismos nos abocamos a buscar información, ¿no? Y hay algunos connotados economistas que ni siquiera saben, digamos, cómo se determina, digamos, la tasa de interés de los bancos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de este señor Burneo, que en un momento estuvo siendo voceado ahí para ser asesor de este candidato Pedro Castillo, ¿no? En algún momento, hace como 4 o 5 años atrás, sacó un artículo, creo que publicado en el diario La República o Expreso, por ahí, ¿no? Diciendo que las tasas de interés las tasas de interés de los bancos eran fijadas por el Banco Central de Reserva. Y yo, pues, como yo estudio, conozco eso, le salí pues al paso, ¿no? ¿Y qué tienes? Estás en un error, ¿no? Porque la tasa de los bancos en ese tiempo no eran fijadas por el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva fija una tasa,
pero es para el sistema no bancario. Atentos ahí como cultura general, para el sistema no bancario. Y entonces, ¿cuál es el sistema no bancario? Por ejemplo, estas tiendas que tienen su tarjeta, ¿no? Saga, Ripley, Carsa, y hay muchas tiendas, digamos, que te dan créditos y ellos fijan sus datos. Esas tiendas, esos negocios son considerados como no bancarios. Y entonces uno tiene que, en buena cuenta, uno tiene que estar enterado, buscar la información, educarse, como están haciendo ustedes, ¿no? Para, digamos, aumentar su cultura económica, cultura financiera, cultura social, etcétera, etcétera, para, digamos, estar en mejores condiciones para digamos, obrar como demandante o como oferente en uno u otro mercado. Bien, bien. Con eso voy terminando, a no ser que haya un comentario. ¿Qué dice Sonia? Cursi, ¿qué dice? Nada. Bueno, ya. Están agotadas, creo ustedes, ¿eh? Ahí el muchachón que estaba por acá desapareció, ya, ya se fue. Bien, nos estamos quedando ahí. Les agradezco la atención. Nos estaremos viendo, comunicando y comentando la próxima semana. Y si hay algún comentario, ahí tenemos el WhatsApp, el correo y todos los medios para llegar a hacerlo. No se olviden que cada semana dejamos las tareas y están las clases y están los videos para que ustedes puedan verlo y analizarlo con mayor detenimiento. Gracias, buen día. Buenas noches, profesor, cuídese. Un gusto, gracias, Greta. Buenas noches, Sandra, doctor. gracias, buenas.